Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Soy Marielena Vega, esto es Índice Económico y es un gusto, como todos los miércoles, saludar a Darío Celis. Darío, muy buenas noches. Buenas noches, Marielena, ¿cómo te va? Buenas noches a todos. Pues bueno, sin más preámbulo, comenzamos. La disidencia sobre varios temas importantes en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte podría ser determinante para concluir por completo el acuerdo comercial, lo que llevaría a México a tener un bajo crecimiento de 1.5% en 2018 y una recesión en 2019, de acuerdo con el Instituto de Finanzas Internacionales. La mesa de trabajo para el análisis de la Ley de Ingresos en la Comisión de Hacienda del Senado, programada para ayer, fue suspendida y queda a la espera de una nueva fecha. En el encuentro participarán la subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio, y el subsecretario de Ingresos, Miguel Masmajer. La Cámara de Senadores tiene hasta el próximo martes para aprobar la Ley de Ingresos. Una nueva coalición de grandes fabricantes, proveedores y concesionarios de autos instó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a que no se retire del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Las asociaciones comerciales forman parte del Driving American Jobs, respaldan una campaña publicitaria para convencer a la Casa Blanca y a los votantes de que el acuerdo ha sido crucial para impulsar la producción y el empleo en el sector automovilístico estadounidense. El robo de vehículos con violencia presentó el 60% del total de unidades aseguradas que fueron robadas entre octubre del 2016 y septiembre de este año. Esto de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS. Este es el registro más alto que tiene la agrupación para un periodo similar, por arriba del 58% que se presentó entre octubre del 2012 y septiembre de 2013. La Conducef es el órgano que se encarga precisamente de velar los intereses de los usuarios de los servicios financieros. Es una instancia de suma importancia para usted. Si tienes una tarjeta bancaria, un seguro del giro que sea, cuentas con algún crédito que vaya desde nómina como una SOFOM, hipotecario o empresarial, y no puedes hacer frente a esto como consecuencia de los sismos ocurridos en septiembre, es la instancia a la que puedes recurrir, ya que es la encargada de hacer valer los derechos de los usuarios y establecer las condiciones necesarias para que la balanza entre los usuarios de servicios financieros y las empresas se equilibre. El sector bancario y la Conducef abrieron oportunidades para que las personas que se encuentran en problemas a causa de los sismos tengan 3 meses de plazo en caso de ser necesario para que sus compromisos financieros se mantengan en stand-by sin afectación alguna. Los alcances de la Conducef se amplían en los momentos actuales, estableciendo acuerdos con los sistemas financieros, llámese bancos, aseguradoras, SOFOMES o instituciones tripartitas, como es el caso del Infonavit. ¿De qué se trata y cuáles serán los alcances de los usuarios para no poner en riesgo la viabilidad de las instituciones financieras? Nos da muchísimo gusto recibir el día de hoy aquí en Índice Económico al licenciado Mario Di Constanzo, presidente de Conducef. Muy buenas noches, Mario. Qué gusto. Muy buenas noches, Mariana. Buenas noches, Darío. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Mario, a partir de septiembre y de los sismos que tuvimos en territorio nacional, llámese México, Chiapas, Oaxaca, el sector financiero empezó a alinearse en pro y la Conducef a vigilar todas estas operaciones. Platícanos un poco a distancia, mes y medio, cómo van y qué es lo que están haciendo. Bueno, efectivamente, a raíz sobre todo del sismo del 7 de septiembre y de otro tipo de fenómenos naturales que han sido también las lluvias, los huracanes, la Conducef pues, ha venido trabajando con la ABM para 2 cosas. Estábamos trabajando para 2 cosas en particular. Primero, para la correcta aplicación de estos programas que las instituciones financieras aplican cuando hay un desastre natural, que ya hay algunas medidas que se toman. Y luego, más tarde, a partir del 19 de septiembre, pues en una profundización de estas medidas y en una profundización de la atención a la población, porque además la característica o los efectos del desastre natural, cuando se trata de la población urbana o en provincia, pues son diferentes a lo que acabamos de vivir el 19 de septiembre. El tema fundamental ahorita han sido los seguros. Y más aún, ahora lo que encontró la Conducef, y que es que en ciertas pólizas, en ciertos bancos,
no se puede generalizar. Y sobre todo cuando tu crédito era muy nuevo, que habías dado un bajo enganche, por abajo del 30, la aplicación del seguro contra daños de un inmueble, en caso de pérdida total, estamos el ejemplo, en muchos casos no alcanza a cubrir el saldo del crédito. Entonces imagínate un usuario que quedara con su departamento en pérdida total, destruido y todavía con una deuda en el crédito. ¿Qué están haciendo ahí en ese caso? Luego atendimos el problema, nos pareció una situación muy grave. ¿Y es muy generalizado ese caso? Aproximadamente 85 caen en ¿En la Ciudad de México? En la Ciudad de México, fundamentalmente. Y como te digo, son edificios nuevos, créditos muy recientes. Empezamos a darnos cuenta de esta situación. ¿Por qué sucedía? Y esto sucede básicamente porque hay una contradicción entre lo que estipula el contrato de crédito, que dice que el valor o que el seguro de daños debe de restituir el valor de la garantía, y la póliza, que además es una póliza que los usuarios pues casi nunca pedimos, casi nunca nos muestran. El seguro que va asociado a nuestro crédito hipotecario, no necesariamente, a veces no sabemos ni quién nos da del servicio. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Precisamente empezamos primero a reunirnos con AMIS y con ABM para medir el tamaño del problema. AMIS, la Asociación de Seguros, ABM, la de los bancos. La de los bancos. A medir el tamaño del problema y desde luego, bueno, pues desde un inicio la Conducef dijo, esto no lo vamos a aceptar. No vamos a aceptar que un usuario pierda su departamento y además tenga que seguir pagando. Ya acordamos que en principio los usuarios no van a pagar esto en los casos que se presente, pero además lo que le llaman accesorios de este tipo de seguros. Por ejemplo, una persona que pongamos que no perdió la totalidad de su departamento, que es como el ejemplo que dimos de Emiliano Zapata 58, pero que no ha podido utilizarlo. Ahí opera una indemnización del seguro que se llama otros gastos u otros conceptos, en donde le pagan, dependiendo de la póliza, le pueden pagar hasta el 15% de la suma asegurada total, si es que él tuvo que rentar un departamento o un hotel inclusive para vivir esos días. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, empezamos a hacer los llamados para asesorar a las personas que estén en cualquiera de estas situaciones, pero que tengan un crédito hipotecario asociado a un seguro de daños. Igualmente para los de Cofinavia. Sí, era lo que te iba a preguntar. Ahorita hemos estado hablando básicamente de créditos hipotecarios asociados a los seguros. Pero ¿qué pasa con los otros créditos? Con los créditos personales, con las tarjetas de crédito, con los autofinanciamientos. ¿Qué pasa con las SOFOMES? No necesariamente los bancos. Tienes mucha razón. La regla general, en el caso de los bancos, van a ser 3 meses de gracia en créditos. Otro tema que estamos poniendo en la mesa es, y se está diseñando, y esperemos que muchos bancos respondan, porque si bien es cierto que estamos platicando con ABM, cada banco en particular es el que determina sus programas. Estoy hablando de en general lo que estamos viendo que va a ser común en todos los bancos. Pero hay otro tema muy interesante, que es toda la parte de negocios, toda la parte de empresas. Se hacen extensivas estos apoyos para la parte de empresas cuando se tengan algún tipo de crédito, algún tipo de deuda. ¿Qué no queremos que se nos quede afuera? Y me voy a referir a un ejemplo muy ilustrativo. Supongamos que una persona trabajaba en algún comercio de la Condesa, algún restaurante, y pues está sin trabajar, está sin ingresos. A lo mejor su casa no se cayó, pero indirectamente él es un afectado. Claro. Estamos buscando que estos programas de facilidades crediticias o de periodo de gracia se haga también para quien perdió momentáneamente su fuente de ingreso, como podrían ser estos casos. Interesante todo esto que se está desplegando. Hay aquí una muy buena coordinación con otras instancias, particularmente asociaciones del sector financiero, como bien decías, la
de seguros, la AMIS, y la ABM, que es la de los bancos. Así es. Y el tema que resta comentarte es lo que estamos haciendo. Primero lo hicimos con bancos y seguros. El tema de las SOFOMES es un tema, ahí es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque las SOFOMES que se especializan, por ejemplo, en crédito hipotecario, no son las mismas que se especializan quizás en otro tipo de crédito, en crédito de nómina, por ejemplo. De hecho, se les dice, y no despectivamente, las nomineras, ¿no? Las hipotecarias, pero evidentemente, ¿con quién empezaremos? Con las hipotecarias, por este temita que hay con los seguros. Y buscarán algo similar con los acuerdos que han tenido con las aseguradoras y con la banca en pro del usuario. Definitivamente que el objetivo es ese, que no queden estos picos, que no queden a cargo del usuario, porque además el tema va a dar para más. ¿Qué va a pasar con los esquemas de garantías? Y me refiero a, pues a lo mejor mi edificio no fue dañado. No, claro. No se cayó, no se colapsó, pero quedó mal. Ok, lo van a arreglar. Hay que asegurarnos que se arregle bien, pues para que no pierda valor ese departamento, ese bien que está siendo sujeto de ser una garantía. Tenemos el tema con Infonavit, porque esta aplicación dispareja o desigual de los seguros aplica también para Cofinavit. Porque en Cofinavit, el Infonavit en su parte tiene un crédito en donde ya no debes. Pero si lo tienes con otro banco, además, aquí sí opera el seguro, vamos a llamar comercial. Y puede tener características muy diferentes. Entonces, estamos adelantándonos para prever las diferentes situaciones que se pueden dar. Mario, estamos terminando esta charla contigo. Nada más brevemente, también vía la página de Conducef, si quieren hacer alguna reclamación, hubo alguien que nos está escuchando, que nos está viendo, que tiene alguna inquietud o hacer pues, alguna denuncia, también vía la página de Conducef. Sí, yo te diría, es el Centro de Atención Telefónica 01800-999-8080, www.conducef.gov.mx, que es la página por internet. Desde luego tenemos Facebook y Twitter. Pero para presentar una queja es muy conveniente que hablen al Centro de Atención Telefónica. Los canalizaremos a alguna subdelegación. Tenemos en el Metro Allende, tenemos en el Metro Colegio Militar, tenemos lo que le decimos Metro Central, ahí en Insurgente Sur 762, abajo del edificio de Conducef, y tenemos en Plaza Oriente. Okay. Aquí en la zona metropolitana, y ahí se les atiende, se les asesora, se toma una queja. O bien desde el Centro de Atención Telefónica se les puede canalizar o algún tipo de inquietud, sí aclarar, o simplemente darles una cita para atenderlos. Pues muchísimas gracias, Mario Di Constanzo, presidente de Conducef. Muy buenas noches. Muchas gracias. Darío Celis, muy buenas noches. Buenas noches, María Elena Vega. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Índice Económico. Recuerden, lo esperamos el próximo miércoles, 10:15 de la noche por ADN 40.